Hola, muy buenos amigos, ¿cómo están? Aquí Nixie666 con un nuevo vídeo para Ciencias de la Educación. En el capítulo de hoy vamos a ver los aborígenes de la Argentina. Como pueden ver, aquí tenemos una lista de lo que son. Tenemos a los comechingones, sanavirones, huarpes, tonocotés, lules, los selknam, los yamanás, alacalufes, querandíes, puelches, pampas, tobas, pilagais, mocovíes, apipones y matacos, chanatimbúes, charrúas, caingán, apatama, diaguitas, omahuacas, capayanes, tehuelches y pehuenches. Bien, vamos a ver en este vídeo solamente unos 7, ¿sí? De los comechingones hasta los yámanas, inclusive. Solamente hasta esa lista. Después en otro vídeo vamos a ver los próximos, ¿vale? Así que vamos a dejar esto a un costado. Lo vamos a tener cerca para poder guiarnos en el orden. Así que los primeros que vamos a hacer van a ser los comechingones. Bien, ubicados en Argentina, por supuesto, abarcando las provincias de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero. Los tenemos, vamos a fijar esto un poquito ahí. Los tenemos aquí en la provincia de Córdoba, abarcando San Luis y Santiago del Estero. Específicamente también las sierras de Comechingones y las sierras de Córdoba. Bien. Como características, físicamente eran indios con textura alta, de piel morena y con barba, una característica importante, ya que este pueblo, junto con los sanavirones, eran los únicos en la Argentina que tenían barba. Estos vivían de la caza y de la pesca. Practicaban la agricultura de manera incipiente, como por ejemplo cultivaban el maíz como principal alimento y el zapallo. Recuerden que en todo el continente americano nunca existió el trigo antes de la llegada de los españoles, solamente existió el maíz. Bien, se alimentaban de mamíferos, cazaban aves y anfibios, hacían instrumentos musicales, especialmente ocarina y quena. El motivo principal de sus obras de arte era el búho, ya que solía aparecer en sus dibujos y representaciones. Se dedicaban a la alfarería y a los muertos los ponían en urnas. Hacían estatuillas y diferentes instrumentos de huesos. Un dato importante es que hacían pipas para consumir no el tabaco, sino una especie de hierba eh, una especie de hierba, ¿cómo sería la palabra? Fermentada, vamos a decirle. ¿Sí? Una especie de hierba mezclada con algo más o preparada, pero no era tabaco. Bien, se dedicaron mucho más a la agricultura cuando llegaron los españoles. Si bien no eran guerreros, sí disponían de armas. Bien, un dato importante que no puse acá es que no eran agricultores a lo extremo, sí que tenían un tipo de agricultura incipiente. Bien, en 2004 se registraron como descendientes unos 10.863 habitantes, aunque la mayoría han quedado marginados. Bien, eso como los comechingones. Avanzamos a un pueblo cercano ahora, que serían la lista los siguientes, sanavirones, que están ubicados al oeste de las sierras cordobesas. Eran pueblos vecinos de los comechingones. ¿Sí? Están aquí en Córdoba y en parte de Santiago del Estero, al norte. Actualmente siguen estando en esta zona. ¿Mm? Bien, como características, vivían en casas comunales, es decir, dentro de una misma casa vivían varias familias. Los cimientos eran similares a una trinchera, es decir, a lo largo de la casa había muros que serían empalizadas para defenderse de los ataques. Los techos
usaban paja y madera. Se caracterizaban por tener barbas, como los comechingones, practicaban la caza y la pesca. También practicaban el pastoreo de llamas, practicaban la agricultura, pero no eran especialmente agricultores, es decir, tenían una agricultura más o menos incipiente y al igual que los comechingones. Cazaban guanaco, ciervos y liebres. ¿Sí? Después recolectaban algarrobo y chañar. Y cultivaban maíz y quinoa. Tejían mantas y camisetas con la lana de las llamas. Hoy en día, como dije, viven aún en Santiago del Estero, mucho más en parte de Santiago del Estero. Eran igual de alfareros que los comechingones y se dedicaban a decorar y pintar lo que hacían. Si bien no eran guerreros, por supuesto que no. Siguiente en la lista, los huarpes. Ok. Los huarpes ubicados cerca de la cordillera de los Andes, en territorio de San Juan, parte de Mendoza y San Luis, pero cruza un río muy importante, ¿sí? Primero tenemos San Juan, Mendoza y San Luis, ¿sí? Justamente esta zona. Y había un río importante que es el río Hachal. Es un río muy importante, hay que tenerlo dentro del territorio. Bien. ¿Qué puedo decir? Uy, Dios, este perro. A ver si te quedas quieto. Bien, a ver. Como características hay miles, pero vamos a decir las más importantes. Se dedicaban, no, se dividían en distintos tipos. Los de San Juan eran huarpes alienciac. Los de Mendoza, huarpes milcayac. Y los de San Luis eran huarpes puntanos. Físicamente eran altos, delgados, de piel oscura y complexión fuerte. Usaban camisas largas hasta las rodillas y sin mangas. ¿Qué sé yo? ¿Qué más puedo decirles? Las casas eran chozas, es decir, sus casas iban variando de acuerdo al paisaje geográfico que los rodeaba y en base a los recursos que podían obtener. Si vivían cerca de las montañas, las casas eran de piedra. Eran recolectores, pescadores y cazadores. Tenían agricultura incipiente. Cazaban venados y guanacos. Recolectaban frutas y raíces. Eran excelentes esteros y alfareros. Cuando decimos excelentes esteros, es que podían hacer con cuerdas una especie de cesto. O sea, cruzaban las cuerdas y hacían, o sea, ¿vieron esos cestos de ahora, por ejemplo? O los de antes, mejor dicho, que estaban tejidos como cuerdas y es, digamos que la especie de cuerda esa se cruzaban entre sí, se entrecruzaban. Y dentro de eso podían transportar tanto alimentos como agua. O sea, imagínense en el arte de hacer tan resistente y que el agua no se filtre por esa soga o por esa cuerda. Es increíble lo que podían llegar a hacer. Bien, eran polígamos, es decir, que podían tener más de una esposa. Practicaban tanto el liberato, que era cuando el hombre moría, su esposa se podía casar con los hermanos de su esposo, y el sororato, cuando alguien se casaba, tenía derecho a mantener relaciones con las hermanas menores de su esposa. Bien, y no representaban ser un grupo guerrero, al igual que los anteriores.
Bien. ¿Quiénes siguen? Tonocotés. Ok. Ubicados en las cuencas de los ríos Dulce y Salado, zona de Santiago del Estero. ¿Sí? Los tenemos aquí. Río Dulce y Salado. Toda en esta zona. Bien. Estos sí presentaban ser agricultores. Tenían una agricultura establecida. Es decir, que cultivaban maíz, zapallo y frijoles. Criaban y cazaban llamas y ñandúes. Y pescaban con las manos. Así que imagínense la destreza. Recolectaban algarroba, eran alfareros. A las casas las construían de forma circular. Es decir, también tenían empalizadas como lo solían tener los anteriores. Hacían urnas funerarias y vajillas. Usaban pinturas geométricas para decorar. Vestían delantales cortos de pluma, eran más guerreros que otros. O sea, eran casi los mejores en esto, o sea, muy guerreros eran estos. Usaban el arco y la flecha, y a las puntas de las flechas les ponían veneno. Usaban macanas, eran sedentarios, es decir, sedentario significa tener un lugar fijo, y habían tomado supuestamente muchas costumbres de los incas, aunque la distancia es grande. Aunque yo no estaría tan seguro de eso. Bien. Eh, los que siguen son los... Hablamos recién de los tonocotés. Bien. Siguen los lules. Los lules, ubicados en la provincia de Salta, Paraguay y Bolivia, atravesando la zona hacia Paraguay y Bolivia, son los llamados chiriguanos, que también son una rama de los guaraníes. Bien, los lules están aquí. Aquí están los lules, al noreste de Salta, y los que cruzan hacia Bolivia y Paraguay son los famosos chiriguanos, que forman parte de los guaraní. Que no sé si los guaraní los vimos, creo que sí. Así que bueno, si los vimos mejor, los guaraní están acá, en Brasil, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Paraguay. Y aquí hay otro grupo que vamos a ver más adelante. Que no creo que hoy sea. No, no está en la lista. Para ahora, bien. Como características, eran sumamente belicosos y guerreros, al igual que los guaraníes. Su agricultura era incipiente, es decir, no tenían una agricultura establecida, cultivaban de vez en cuando. Más que nada se dedicaban a la caza y a la recolección. Para los españoles resultó ser un inconveniente, ya que al no tener un lugar sedentario, un lugar fijo, ellos no podían atacarlos directamente, a causa de que se estaban desplazando o trasladando de un lado a otro constantemente. Por ende fue un completo problema. Eh, como dije, son una diversificación de los guaraníes y eran depredadores de los comechingones y de los huarpes. Bien, los otros que siguen en la lista, si no mal me equivoco, son los Selknam. Bien, Onas o Selknam. Ya nos vamos al sur de la Argentina, a la Patagonia, digamos, sur de la Patagonia. Aquí, Onas o Selknam, todo el este de Tierra del Fuego, dentro del territorio argentino. Bien, como característica, eran personas altas, de aproximadamente 1,80 m, musculosos y corpulentos. Eran anchos de hombros, tenían tez bronceada, se los describe como personas sumamente ágiles, y en cuanto a las mujeres se las consideraban bajas y gordas, aunque esto es una terminología bastante extravagante, ¿no? Porque qué casualidad que los hombres eran todos altos y las mujeres tenían esas características. Pero bueno,
Son los relatos de los españoles, como tal cual los vieron ellos. Vivían en organizaciones familiares de 40 a 120 metros, en donde se unían bajo un orden patrilineal, es decir, el padre es quien tiene mayor autoridad. Eran cazadores y recolectores. Las casas eran simples, hechas de palos y pieles para cubrirlas. Tenían chamanes y solían ser politeístas. Bien, con chamanes, ¿se acuerdan lo que era un chamán? Un chamán era una especie de médico que tenía ciertos poderes especiales para curar a la tribu. Eh, Se lo destacaba como alguien importante, ¿eh? O sea, estaba el jefe de la tribu, estaba el chamán, que era el médico, y luego estaba la tribu. La tribu, digamos que tenía que obedecer al jefe de la tribu y nunca insultar a los chamanes, ya que son figuras representativas importantes. Es decir, los ponderaban bastante bien, lo suficientemente bien, eran ejemplos a seguir. Bien, y con politeístas quiere decir que creían en muchos dioses. Usaban la piel de guanaco, cazaban guanacos, usaban canoas, aunque no eran el grupo eh, canoero por excelencia. Una característica de la vestimenta es que el pelaje del animal lo usaban hacia adentro. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando nos ponemos un atuendo y es proveniente de la piel de un animal, eh, la piel la usamos hacia adentro y lo que son los pelos lo usamos hacia afuera. Pero ellos lo usaban a los pelos hacia adentro. Esto hacía mantener una mayor cantidad de calor. Bien, cazaban y comían aves, recolectaban mariscos, ya que estaban cerca de las costas, y cuando quedaba encallada alguna ballena, comían su carne. Algo importante es que ellos, ellos odiaban el agua, no podían estar cerca del agua. Por eso cuando encallaba una ballena, iban y se la devoraban, le comían todo. Usaban canoas, sí, pero mm, preferían estar más en la tierra que en el agua. Bien, ahora vamos a pasar al último grupito de hoy. Creo que ya es el último. A ver. 2, 4, 6. Sí, el número 7. Que está al occidente, al oeste de los Onas, llamados Shamanas. ¿Sí? Justamente aquí. Que cruza los canales fueguinos. Bien. Ubicado en territorio chileno, por supuesto. Es un pueblo canoero por excelencia. Eran bajos y desproporcionados. Generalmente se agrupaban en familias. También, a pesar del clima, iban con el cuerpo descubierto. Para ellos la canoa era un instrumento sagrado. A veces hacía de caza, hasta incluso la mujer era la encargada de ir manteniendo el fuego dentro de la canoa. Eh, Dormían en la canoa o en las canoas, vivían y comían allí. Usaban los cueros de los lobos marinos que los ataban a los hombros. Cazaban lobos marinos, nutrias y ballenas. Usaban arpones como característica importante de este pueblo. El hombre se dedicaba especialmente a la pesca. Los niños más chicos se encargaban de proteger el fuego. El fuego, ¿saben dónde estaba? Justamente dentro de la canoa. Ellos hacían canoas y la vida que hacían dentro de la canoa. ¿Sí? El hombre se encargaba de pescar, de cazar el animal dentro de la canoa usando arpones, los niños más pequeños de proteger el fuego que estaba dentro de la canoa. O sea, es algo loco tener fuego dentro de la canoa. La canoa está hecha de madera, ¿cómo no se prende fuego? Y la mujer de remar. Una vez que el animal era cazado por el hombre, la mujer se tenía que tirar al mar a sacar el animal cazado. Actualmente quedan algunos, pero no están reconocidos.
es decir, no están reconocidos como pueblo aborigen, como aborígenes. Bien, por hoy vamos a dejarlo aquí. Para el próximo vídeo vamos a seguir con los Yámanas, Alacalufes, Querandíes, Puelches, Pampas. A ver, no, Yámanas ya lo vimos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 con los charrúas. O sea, vamos a ver Alacalufes, Querandíes, Puelches, Pampas, estos 5 grupos que tienen mucho que ver, los Tobas, Pilagais, Mocovíes, Avipones y Matacos, Chanatimbúes y los charrúas. Bien. Bien, nada, espero que os haya gustado mucho. Espero que les pueda servir, que les sea de utilidad. Y ante cualquier duda o una consulta, dejadlo en los comentarios. Y nos estaremos viendo en el próximo vídeo para Ciencias de la Educación. Gracias por ver y hasta la próxima. Chao, chao.